amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y como es tradición, partamos analizando qué fue lo que pasó la semana pasada y el impacto que esto tuvo en las principales macroclases de activos. Semana negativa tanto para la renta variable, las acciones, como para los bonos a nivel global. Esto a pesar de buenos datos económicos que repasaremos más adelante. Vemos cómo los índices accionarios retroceden 0,6%. Sin embargo, como se puede apreciar en el panel inferior del gráfico, sigue consolidando un año bastante positiva las acciones a nivel internacional. La rentabilidad en lo que va del año acumula un 18% medido en dólares, lo que obviamente casi duplica lo que históricamente ha rentado las acciones a nivel internacional en los últimos años. A nivel de tasa de interés, vimos un rebote en las tasas de papeles soberanos en Estados Unidos, también en Europa. Esto lleva a una pérdida de capital en el corto plazo y por lo tanto también se traduce en un retorno negativo para la clase de activo durante la semana, menos 1,75%. Los commodities, y explicado principalmente por energía, petróleo, dado el escalamiento en la crisis geopolítica de Medio Oriente, tras el ataque que realiza Irán a Israel. Ve un desempeño positivo, 1,9%. El petróleo por lejos explica gran parte de esta rentabilidad en la semana. Y la mezcla de aumento en el riesgo de mercado, pero también en las tasas de interés en Estados Unidos, da cuenta de una apreciación en el margen del dólar contra las monedas desarrolladas de 2,13%, mientras que las monedas emergentes se deprecian contra el dólar, pero lo hacen algo más moderado, 1,07% fue la caída de estas en relación al dólar. Y en el plano local tenemos el IPSA, se acopla a la tendencia internacional, la renta fija se muestra más defensiva y el peso chileno, después de haber consolidado una semana bastante positiva a la anterior, finalmente da un rebote cerca de los 900 pesos, se encumbra cercano también a los 925 y se transforma en la semana que termina en la o una de las peores monedas a nivel internacional. En términos de el desempeño de los mercados accionarios, vemos una toma de utilidad importante en Europa, Reino Unido y también en Japón, todo esto medido en dólares, en el caso de algunos de estos explicado principalmente por el desempeño de la moneda. Vemos como también en el caso de emergentes se da una caída importante en EMEA, pero Asia emergente explicado principalmente por todo lo que está relacionado a el rebote en China, termina siendo positivo y sube 1,17% en la semana. La renta fija global, ya lo habíamos adelantado, un aumento en las tasas bases lleva a que las subestrategias que tienen una mayor duración, por ejemplo, el investment grade, terminen cayendo más que el resto, 1,35%, y destaca el carácter defensivo que tuvo emergente high yield y también en particular emergente en LATAM, denominado en dólares, que terminan con rentabilidad positiva. En cuanto a monedas, tenemos cambio de gobierno en Japón y un tono político canalizado en relación a los estímulos monetarios y el nivel de tasa de interés que tiene hoy el Banco Central, el cual de alguna forma hace presión indirecta para que futuros aumentos en la tasa de política sean reconsiderados, que se tome más cautela al eventualmente implementar este tipo de cambio. Y esto lleva a que el yen se deprecie con fuerza 4,36%, perdón. Con esto cierra un ciclo o una racha apreciativa que fue bastante relevante en las últimas semanas. De todos modos, en términos reales, sigue siendo una de las monedas más depreciadas o castigadas a nivel global, explicado principalmente por este diferencial de tasas que le juega en contra. El dólar se aprecia contra desarrollados, también lo hace contra emergentes, y en este caso destaca por el lado negativo el peso chileno con una toma de utilidades, y por el otro el peso mexicano que se da en el contexto de la semana de cambio de gobierno, se mantiene la coalición oficialista en el Poder Ejecutivo y se extiende por 6 años más este gobierno de corte más de izquierda, donde se espera, entre otras medidas, que
la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum empuje reformas a la conformación y elección del sistema judicial. Eso es uno de los flancos que tiene con mayor preocupación tanto a los expertos locales como internacionales, pero adicionalmente también hay un impulso que se espera se canalice a aumentar la red de protección social con una economía que hoy por hoy tiene un margen fiscal bastante acotado para hacer ese tipo de crecimiento por el lado del gasto de gobierno. A nivel de commodities, destaca el petróleo, un rebote importante, 9%. Ratificamos nuestra visión de mediano plazo. Creemos que el equilibrio del mercado de petróleo se encuentra más cerca de $65 eventualmente que de los 90. Rebotes que lleven al petróleo cerca a sus niveles, consideramos que son oportunidades para vender. Y el equilibrio de mercado nos da cuenta de que existe una oferta y un incremento de esta desproporcionada en relación a la tendencia de crecimiento del consumo que vemos para los próximos 2 a 3 años. El hierro responde también acá a ser una de los commodities más golpeados durante el año y eventualmente uno de los que tendrá más betas, que es que las diferentes reformas que está impulsando China y estos planes de estímulo monetario y fiscal tienen un resultado positivo. El hierro sería uno de los commodities con más beta ante este tipo de movimientos. Entre las noticias de la semana, partiendo con el mercado laboral en Estados Unidos, ya a mitad de semana la agencia privada ADP había adelantado una recuperación en la creación de empleo, sin embargo ese no es el dato oficial. Finalmente, el día viernes, el Bureau of Labor Statistics, que sería el equivalente a el INE acá en Chile, da cuenta de la creación de empleo en el mes de septiembre. Se puede apreciar acá en el cuadro de la izquierda, con un total de 254.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 223.000 serían trabajos privados o de empresas, 31.000 de gobierno o agencias relacionadas al gobierno. Esto se ubica bastante por encima de lo que esperaba el mercado, pero también muy por encima de lo que era la tendencia de los últimos 5 meses. De hecho, esta es la mayor cifra en los últimos 6 meses. Y el análisis que trae BTG respecto a este dato es que, primero, está bastante concentrado en el sector de servicios, el cual aún tiene espacio para seguir una dinámica bastante favorable en la creación de empresas y de nuevos puestos de trabajo. La participación laboral se mantiene estable, lo cual, por diferencia, redunda en una tasa de desempleo que se ajusta a la baja. De hecho, en el mes de septiembre cae a 4,1% versus el 4,2% que tenía en agosto. Y finalmente, nosotros consideramos que esto pone paños fríos a la velocidad y magnitud de recortes de tasa de política monetaria que eventualmente va a implementar la Reserva Federal en las próximas reuniones. De hecho, si vemos acá el cuadro de la derecha, tiene de forma implícita o de forma derivada de los futuros de la tasa Fed, que es lo que vendría en la reunión del 7 de noviembre y del 18 de diciembre, la primera y segunda fila. Nos dice que el recorte sería, por ejemplo, para la reunión del mes de noviembre, aproximadamente de 50 puntos base. Hay una probabilidad de que esto sea, en vez de 25, perdón, 50 puntos base, pero viene cayendo esa probabilidad implícita y se mantiene también un nuevo recorte para el mes de diciembre. Con esto se completarían un 1% de recorte total en el año 2024 y el mercado ya empieza a cambiar la retórica de este soft landing, es decir, una desaceleración de la economía por debajo de su potencial. De hecho, indicadores en tiempo real hoy por hoy descartan esa tesis. La Fed de Atlanta, en su modelo de nowcasting del GDP, está proyectando que para el tercer trimestre este se expandiría a una tasa anualizada de 2,8-2,9% sobre el potencial. Y obviamente esto, de nuevo, en la medida que tenga riesgos inflacionarios, pondría algo más de freno a la velocidad de recorte por parte de la Fed. Segunda noticia de la semana, y aquí en la dirección opuesta, el dato de crecimiento, el IMASEC, para el mes de agosto en Chile decepciona tanto las estimaciones que teníamos acá en BTG como la del consenso de mercado.
da cuenta en términos interanuales de un ritmo de crecimiento de 2,3% en el mes, y esto es de manera desestacionalizada para sacar efecto calendario principalmente, da cuenta de una caída de 0,2%. Y ya también empezamos a ver sectores como el de comercio, perdón, el de servicios principalmente, que resta varios puntos de crecimiento a el dato agregado. Sí vale la pena considerar que durante el mes tuvimos factores climáticos transitorios, que esto tienen un efecto a la baja en el crecimiento del mes y que obviamente podrían revertirse al menos parcialmente en los datos del mes de septiembre. Por último, esta semana se da inicio en términos efectivos a la temporada de resultados del tercer trimestre a nivel global. En el caso particular de Estados Unidos, lo más relevante es el día viernes, donde el sector financiero, en particular los bancos, publican sus resultados. Tendremos, por ejemplo, a JP Morgan, Wells Fargo, asset managers como BlackRock, bancos que tienen un negocio más de custodio o fiduciario como el Bank of New Mellon, reportan el día viernes. Y el día martes de la próxima semana seguimos con varios bancos relevantes, bancos comerciales tradicionales como Bank of America, bancos de inversión o holdings de banco de inversión como son Goldman, Citigroup o Charles Schwab también reportan ese día, y también lo hacen algunos bancos regionales como PNC. Así que se da inicio a esta temporada de reporte de resultados. Recordemos que esto es uno de los principales drivers y razones por las cuales nosotros en nuestra recomendación de Asset Allocation no hemos hecho una reducción en la exposición a acciones a pesar de el buen desempeño en el año y las altas valorizaciones. Creemos que sigue habiendo espacio, aunque cada vez menor, para que el desempeño de la bolsa sea positivo, explicado principalmente por crecimiento en las utilidades. Hablando del rendimiento de las acciones, la semana pasada fue positivo, aunque marginal, para el S&P 500. Entre los destacados, en la parte positiva, muchas empresas relacionadas a energía, explicado principalmente por el rebote o salto en el precio del petróleo. Pero en el lado negativo vemos, por ejemplo, acciones de proveedores de seguro de salud como Humana, cayendo más de 20% ante noticias de que perdería algunos ratings de clasificación de calidad de prestación de planes de salud para aquellos que tienen una asignación o subsidio directo del Obamacare, Medicare, que representa una parte importante de sus ingresos y que si efectivamente esto se traduce en pérdida de cartera, sería equivalente a perder prácticamente toda la utilidad, aproximadamente en el año 2026-2027, así que le pegan con fuerza a la acción. En la parte local, lo más destacado, el rebote en las acciones de Sokimich. Hemos visto un mayor nivel de actividad respecto a potenciales de transacciones de empresas en este sector, interés de algunos grandes conglomerados diversificados por comprar compañías que están en la industria y eventualmente un piso que estaríamos también acercándonos en la cotización del precio del litio. Y en la parte negativa tuvimos un desempeño de una caída relevante en el caso de las acciones de vapores, en línea con lo que pasó con el mercado internacional, el paro que se gatilla finalmente el día martes en los sindicatos de la costa este y Golfo de México en Estados Unidos, que fue de corta duración. Sin embargo, tiene un efecto indirecto a mediano plazo, considerando que aumentaría el costo laboral. Indirectamente esto puede afectar también acá a las empresas de portacontenedores y vemos en la reacción del mercado a la baja en la acción de vapores. ¿Qué es lo que queda para esta semana? Lo más relevante en cuanto a datos económicos. Primero, en China se publican los agregados monetarios, el M0, 1 y 2, donde hemos visto un aumento del circulante, el M0, al doble prácticamente del crecimiento de la economía, pero que no se está traduciendo en un estímulo monetario, en una expansión monetaria. Eso lo da cuenta el M1, que muestra una caída de 7,3%. Y aquí estamos entrando en algunas comillas trampa de liquidez, y es lo que hace temer al mercado de que China se convierta en un Japón, y por lo mismo está el gobierno central impulsando estos planes de estímulo y llevan al rebote de la bolsa significativo. En el resto de los países, y en este caso me refiero a Chile, a Brasil, a México,
Y también Estados Unidos tendremos los datos de inflación relevantes para seguir la pista del devenir de los próximos pasos de la política monetaria en cada uno de estos países. Así que eso es lo principal para esta semana. Como siempre, agradecemos que revisen nuestros videos, se conecten a nuestros webinars y también consulten nuestros informes. Estamos disponibles para cualquier duda. Muchas gracias.